marcharemos tras la última conquista. Enorgullécete, traemos Cuando el tu padre bandera. viene acá, después el día antes de la bendición del santuario, y todo puro barro, todo, el santuario no estaba terminado, y sin embargo el padre, cuando empieza las primeras, igual para el 31 de mayo, santo es este lugar y será cada vez más santo, y crecerán santos, y santas tareas sobre débiles son. ¿Y qué veía? El padre incluso ocupa la palabra insignificante, o sea, un lugar insignificante. Eh, éramos insignificantes los instrumentos, ¿ah? Y sin embargo, o sea, lo que tú dices, es Dios detrás de todo, que Él es el que va a construir. Claro, yo creo que ahí, si uno va pensando como en la historia y la historia de Europa, siempre Europa ha sido el que dicta la línea del Claro, mundo. claro. Después Estados Unidos, pero Chile es nada frente a todo Claro. esto. Entonces, que Claro. venga él a decir acá, y en estas condiciones, que uno en ese tiempo, claro, se imagina esto que era un peladero y que empezó toda una actividad impresionante. Claro. Hermana, si conectamos eso con el comienzo de la juventud, ¿cómo fue lo del padre Benito? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo empezó? Bueno, ¿Cómo se ahí fueron dando como la justamente juventud? por la guerra y por el nacionalsocialismo, como había invadido, te fijas, Alemania, los superiores mandaron a los novicios que tenían allá, los mandaron a estudiar acá, al seminario de acá, al padre Claro. Benito, te fijas, todos los primeros padres, padre Adolfo Balda, todos los primeros, ¿ah? Padre Carlos Ser, que estudiaron en el seminario de acá y se ordenaron acá también. Y justamente al padre Benito le entregan la responsabilidad de la Acción Católica, ¿eh? Uno de los asesores de Acción Católica. Y eso fue la puertecita abierta por donde pudo penetrar. Te fijas que el padre Benito empezó con los jóvenes en distintos colegios, también fue a Valparaíso, y empezó con jóvenes y también con niñas, ¿eh? Y por eso que los primeros grupos fueron de él, y después pusieron al padre Ernesto, que era el único sacerdote chileno que tenían, y que él, al revés, los palotinos eran todos alemanes, lo mandaron a estudiar a Alemania. Entonces, ahora, por eso que él conoció, el padre Ernesto conoció a Schoenstatt allá en Alemania, ¿eh? Entonces, por eso él conoció Schoenstatt allá en Alemania, ¿eh? Y cuando vuelve, ahí lo ponen también con los jóvenes, y era un sacerdote con un realmente ardor por la Virgen, por la Mater. Entonces, y ese Pero ardor, la vuelta que le tocó hacer en esos tiempos, ir a estudiar a Alemania es cosa seria. Sí. Cosa seria, o sea, el idioma. claro, Ahora hay facilidades, pero en sí. ese tiempo era o aprende Y o después de la aprende, ¿no? guerra, claro. Y que, por ejemplo, hay cartas de las hermanas al padre en que le dicen: padre, vuelva, está el padre acá, porque Alemania está en el suelo, está destruida, moralmente, físicamente, ¿ah? Y justamente por eso le decían: vuelva acá, ¿ah? Y el padre entonces les contesta que todo lo que está haciendo acá un día va a tener una fecundidad inmensa en Alemania. Ya. Y a mí me impresiona el padre como profeta, ¿eh? Porque justamente desde acá, después se fue a fundar a España, desde Chile, se fue a fundar a Portugal, se fue a fundar a Ecuador, Perú, Bolivia, México,
en fin, hay Latinoamérica. Latinoamérica, también Estados Unidos, sacerdotes chilenos apoyando, ayudando allá en Estados Unidos también. Es impresionante cómo de estar tan pequeños los instrumentos, y sin embargo, esa es la fecundidad de la mater en el santuario. Claro. Y de los jóvenes, ¿quiénes fueron los que empezaron a venir? ¿Venían para acá a Bellavista? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se contactaron unos con otros? ¿Cómo se Ahí. seleccionaban entre ellos? Bueno, ahí yo creo que es bonito también que tú pongas de los testimonios que tienes, porque venían de los colegios, venían de... a mí me convidó una hermana mía, o sea, también era impresionante en la familia cuando uno venía acá a Bellavista y se encontraba esta capillita, padre, madre, hermano, hogar, era hogar, todos eran como si fueran mis hermanos. Las hermanas eran nuestras hermanas de grupo, todos éramos hermanos. Y eso era muy fuerte, muy atrayente también. ¿No? Se va Sí, conectando todo. Y A mí bueno, me y llamó la además, como lo atención, contabas tú también, los chiquillos convidaban a las pololas, porque También, muchos claro. tenían pololas ahí, entonces también después me pasó a mí con el grupo de Pancho Mate que convidó a su polola, con todo, vinieron acá y también el grupo entero eran todos de la Y se Marita. formaron grupos de mujeres también. Claro, Ya. claro. Eso, Pero eso mismo permitió también de que en la medida en que se fueron casando, quisieron quedarse acá en Bellavista. No lo hicieron en otro lugar donde vivían sus padres, ¿no? Sino que estaban captados por Bellavista y para ellos pasar de juventud a matrimonio era evidente que la vida seguía aquí en Bellavista, claro. Y Claro. los primeros se casaron en el santuario. en el santuario, claro. Claro. Y las hermanas tenían un ranchito con 2 piezas y pusieron al lado fuera unos tablones y en esos tablones les servían desayuno. Para los primeros, todos los primeros, Claro. el padre Humberto se acordaba tomar el desayuno en esos tablones. Y yo me acuerdo que le pregunté a una hermana, ¿y qué hacían? ¿Dónde tenían la mermelada que ponían? Encima de la cama, me dijo. Si encima de la cama teníamos el azúcar, toda la que después la ponían. Imagínate si no tenían, era de este porte un ranchito, pero lleno de alegría, de cariño, y eso era lo que conquistaba. También a mí me impresionaba mucho los días 18, nos juntábamos en una sala arriba, en la casa de las hermanas, y primero entonces era todos juntos ahí, también los padres, hermanas, señoras, después matrimonios también, jóvenes, las niñas. Y todos los jóvenes y las niñas todos los grupos tenían banderas. Tener bandera de grupo era lo más importante. Y después entonces nos íbamos cantando al santuario, puros cantos inventados por ellos mismos. Esos mis hermanos de Schoenstatt, todos que íbamos... nuestra llamante bandera. Sí, y que los cantábamos a todo pulmón. Entonces, con una alegría, con algo totalmente distinto de la iglesia que nosotros veníamos, Claro. que eran todos los cantos, bueno, los que todos conocemos, y que se ponían en las iglesias los hombres a un lado, las mujeres al otro, era todo así. Esa era de una iglesia preconciliar. Y encontrar esto familia de Dios. Yo me acuerdo que después era, cuando uno invitaba, yo decía, mira, encontré un lugar maravilloso, o sea, como encontré un tesoro escondido. Y desde ese punto de vista a uno la convidaban. Y verdaderamente a mí me impresionaba mucho también la importancia, toda la pedagogía, la importancia de los ideales de grupo. Cada uno encontraban juntos, cada uno decía lo que a ella más le tocaba en su corazón.
Entonces eran ideales que te movían. Yo me Que- acuerdo que- en ese sentido, completando tal vez la conversación o lo que nos nos contaba Cedric, era que él cuando llegó aquí a Bellavista y se encuentra con el santuario, como que se dio cuenta de que esto era para siempre. Tuvo una percepción así, como que había llegado al lugar que era para siempre. Bueno, y así fue la vida de Cedric. claro, Fue en torno al santuario como chiquillo, después como matrimonio, hasta sus últimos días. Y la otra cosa que creo que es interesante es que de estas chiquillas que había hace tiempo y chiquillos, se formaron los primeros matrimonios, pero con una convicción de que ellos se quedaban aquí en Bellavista. Ellos se quedaban para poder desarrollar la obra familiar. claro. Y en ese sentido, estando Mario allá en Brasil, a través de cartas los impulsaba a que tenían que ellos hacerse cargo rápidamente. Y me contaba alguno de ellos, nosotros recién estábamos vendiendo casi nuestra luna de miel, empezando a instalarnos en nuestra casa, y Mario, la obra familiar tiene que fundarla, ¿no? No se Claro. olviden, esto está en primer lugar. Claro, Y ellos aquí decían, empezaban los primeros niños con sus pañales y sus cosas, claro. y Mario ahí detrás con su bandera ahí de... Y era tan importante porque justamente Schoenstatt, la familia de Dios, era lo que el padre quería regalarle a la iglesia. Claro, Cuando termina el concilio, es el pueblo de Dios. Y el padre dice, ahí tendría que empezar otro concilio en que la iglesia es la familia de Dios. Entonces el padre quería regalarle un caso preclaro de familia. Entonces todos los institutos, todo enmarcada, todo lo familiar, y especialmente la rama de familia. Bueno, el padre hablaba del conjunto, hablaba de la obra de familia, Claro. pensando en la liga, en la federación y en el instituto. Lo pensaba juntos, con su individualidad, pero en una misma misión. Claro. Él tenía... O sea, es parte del carisma ser familia. Claro. Yo, para aclaración de las personas que no son chilenas y que no conocen Santiago, Bellavista en ese tiempo quedaba muy lejos y era como Claro. el Tramuro en realidad. Así era. Y para venir acá, porque hay mucha gente que venía a la misa de 7, 8, 6 y 6 de la media. mañana, 6 y media. 6 y era. media de la mañana, Sí. había que levantarse a las 4 y media, 4 de la Sí, mañana, como claro. para llegar aquí a la... Claro. Entonces era un nivel de sacrificio muy Claro. grande. ¿eh? Eso es muy lindo que tú Pero lo con un digas. entusiasmo era Es que eso Claro. es lo sorprendente, ¿eh? Porque Después te Como quedas el amor, dormido. la fuerza del amor, porque era tan grande que se podían levantar, como dices tú, a las 5 de la mañana para venir en el trencito. Había un tren, O si en no un en la, o si trencito, no en la micro. claro, una micro open door, claro, Claro. una vez, claro. Pero muchos veníamos, siempre nos encontrábamos en el tren. Pero es muy lindo lo que tú dices, la fuerza de sacrificio. Pero para nosotros no era sacrificio, era la No. alegría de venir acá. Y veníamos a la misa y al encuentro, para el encuentro después entre todos. Pero éramos bien humanos porque después comentábamos y más de alguno en las clases de la universidad se quedaba dormido. Recuperando sueño en una clase Claro. medio Claro. aburrida. Y hermana Margarita, después, cuando ya inauguraron el santuario y las juventudes ya estaban funcionando y armándose, y toda esta gente tan importante del principio, ¿eh? Y se empezaron a casar y empezaron como a formar ya como todo un incipiente grupos de familia. Todas las ramas. ¿Cómo fue entre esa inauguración del santuario y la siguiente venida del Padre Kentenich, ya cuando viene el 49? ¿Cómo fue ese periodo? O sea, Porque esto que estamos contando de matrimonio es posterior. es posterior, Claro. Claro, pero se claro. empezó ahí como a enhebrar las primeras cosas.
porque empezaron a pololear algunos. Te cantaremos tras la última conquista. Enorgullécete, traemos tu bandera.